comenzamos nuestro día de la mejor manera posible, haciendo un rato de oración delante de Jesús que nos preside en el sagrario. Ahí está con su cuerpo y su sangre, con su alma y su divinidad, en un tiempo muy especial que es el tiempo de la Cuaresma, 40 días que la Iglesia tiene previstos para ayudarnos a preparar mejor nuestro espíritu de cara a la celebración del misterio pascual en la Semana Santa. Y entonces el periodo cuaresmal se caracteriza porque hace una selección, como una antología de textos de la Sagrada Escritura y específicamente del Evangelio, para ayudarnos a profundizar en algunos aspectos de la vida cristiana que conviene tener muy en cuenta. Ya ustedes saben que los tres principales factores que la liturgia promueve en estos 40 días son más oración, más penitencia y más obras de misericordia. Y entonces la lectura que tiene prevista para el jueves de la segunda semana del tiempo de Cuaresma es una parábola, una enseñanza que Jesús hace a través de una historia. Es la parte final del capítulo 16, en la cual San Lucas, que es precisamente el evangelista caracterizado por resaltar de modo especial la misericordia de Jesús, redondea sus enseñanzas en concreto de un discurso sobre las riquezas. En el tema de la penitencia cuaresmal, un punto que se considera es como la futilidad de los bienes terrenos, que lo de aquí es pasajero y lo importante es guardar tesoros en el cielo. No porque los bienes terrenos en sí sean malos, porque con ellos pues ganamos lo suficiente para vivir, para sacar adelante un hogar, para hacer el bien a los demás. Pero si uno se descentra, si uno pone el énfasis solo en lo terrenal y en concreto en el dinero, en los placeres, en lo que se tiene, se pone el punto de mira muy bajo. Tengo entendido que ustedes ayer estaban haciendo tiro al blanco, pues es como si uno tirara al piso, ¿no? Se le olvidara que la diana está más arriba. Bueno, pues este capítulo que vamos a considerar es, decía, redondear las enseñanzas sobre las riquezas con una narración sobre un rico Epulón. No sé si ustedes saben lo que significa la palabra Epulón. Muchas personas piensan que es el nombre, ¿no? El rico Epulón. Entonces unos piensan que es un señor que se llamaba Epulón Jaramillo. Y no, Epulón es un adjetivo. Epulón significa, según el diccionario, hombre que come y se regala mucho. Un gordiflón que se dedica solamente a satisfacer ahí sus necesidades, pues, y más allá. Entonces está el rico Epulón y un pobre que es el único protagonista de todas las parábolas que aparece con nombre propio. ¿A alguno se le ocurre quién es el antagonista del rico Epulón? El pobre Lázaro. Lázaro significa Dios ayuda. Hay quien piensa que el Señor le puso ese nombre porque es el nombre de su mejor amigo, digamos de mucho tiempo atrás. Lázaro es el hermano de Marta y María, tres hermanos que vivían en Betania, ahí cerquitica de Jerusalén, y que el Señor los quería mucho. Quizá por eso le da el nombre de Lázaro, también quizá para hablar de la vida eterna, el que resucitó a Lázaro poco antes de morir. Bueno, pues lo que dice el Evangelio comienza así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, o sea, gastaba mucho dinero en sus trajes y banqueteaba cada día. Lo que este personaje vestía y comía no era propiamente malo. El Señor no recrimina pues como algún acto concreto suyo, sino la omisión. Tenía el corazón ciego para ver las necesidades ajenas. Estaba solamente encerrado en sus propias necesidades, en sus amigos, en su yo, y en los demás solo veía qué tanto facilitaban o entorpecían sus proyectos. Hay un padre de la iglesia, San Jerónimo, que es famoso porque fue el que hizo una traducción que fue canónica durante mucho tiempo, la Vulgata, tradujo al latín, que era el lenguaje como popular de la época, la Sagrada Escritura, del griego, del hebreo. Y entonces cuando comenta este pasaje, dice que al rico Epulón no se le acusa de ser un avaro, un ladrón o un adúltero,
ni de haber hecho nada malo. Lo único que se le reprocha es su soberbia. Y le dice, oh tú, el más desdichado de los hombres, estás viendo yacer ante tu puerta una parte de tu cuerpo y no sientes conmiseración alguna. Es que es muy dramático, ahora que lo proclamaba en la misa, como el contraste entre ese rico que se banqueteaba, que vestía con todo lujo de detalles, y un hombre, un mendigo. El Evangelio, para uno meterse más en la escena, es imaginárselo como una película y uno estar ahí metido como un actor de reparto, como un personaje más, decía San José María. Entonces uno se imagina un comedor lujoso, lleno de viandas, de fuentes, de plata y todo tipo pues, de comidas, de carbohidratos, proteínas, grasas y todo tipo de licores, ¿no? Y gente pues muy elegante, toda ahí llena de cócteles y de cosas. Y en la puerta, por contraste, un mendigo llamado Lázaro estaba echado en el portal. Nos imaginamos una persona necesitada, un pordiosero, lamentablemente son muchos, ¿no?, los que conocemos, muy frecuentes en nuestra sociedad, pero se lo imagina uno echado en el portal, ahí en las escaleras de entrada, porque no se le permite el ingreso, cubierto de llagas. Ya no es que fuera pobre y andrajoso, que estuviera mal vestido, sino que además estaba enfermo. Tenía esas llagas seguramente por la falta de higiene, por la falta de dinero para pagar las medicinas que le ayudaran a curar esos problemas dermatológicos. Y con un hambre, dice el evangelista, que es muy buen escritor, con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico, ¿no? Como un perro. Ustedes han visto los perros que la gente les echa ahí las sobras, ¿no? Un poco a eso se estaba igualando. Incluso es tan dramático el modo como se narra, que dice, hasta los perros venían y le lamían las llagas. O sea, era como una escoria de la sociedad, ¿no?, como un apartado, nadie lo quería. El único que se fijaba en ellos eran los perros, que lo trataban en el fondo casi como pues inferiores a ellos. Algunos autores dicen que en todo caso esos lametones le ayudaban porque era un poco de lubricación pero es muy triste, ¿no? Es un dramatismo. San Lucas es muy dramático para narrar esto. Me viene ahora a la mente también cuando narra la abyección a la que cae el hijo pródigo cuando abandona al padre y termina con ganas de comerse las algarrobas de las que se comían los marranos, ¿no? Por debajo de un marrano, así debajo de ese nivel cae el hombre cuando peca, cuando se aparta de Dios. En este caso, Lázaro no es por culpa de sus culpas, de sus pecados, sino de la injusticia social, ¿no?, del abandono. La imagen que nos presenta el Señor es lamentable, un cuadro de extrema pobreza que clama al cielo por el contraste con el nivel de vida que llevaba el rico Epulón. No es para quedarse uno pensando solamente en ese personaje, sino uno decir, bueno, ¿y yo qué tan justo soy? Pues seguramente aquí ninguno de nosotros es multimillonario, pero seguro que, a eso es lo que la Iglesia atiende, poniéndonos a considerar este pasaje en este momento, a estimularnos a ser más generosos, por ejemplo, con la limosna, con las obras de caridad, con el tiempo que dedicamos a los pobres. Ustedes mañana van a estar en un ancianato, pero es que no sea como una actividad esporádica, sino que uno lo tenga en la cabeza, ¿no? Como que con mucha frecuencia estemos pendientes de ayudar a los más necesitados. Por eso procuramos nosotros fomentar este tipo de actividades, visitar pobres, visitar enfermos, visitar ancianos, visitar niños abandonados, visitar encarcelados. Ahora en Semana Santa, Dios mediante, pues haremos una Semana Santa solidaria, de estar allí celebrando la Semana Santa en el patio, pues allí de alguna cárcel, para hacerles presentes el amor de Jesús. Bueno, vamos pensando, ¿no? Yo qué tan solidario soy, qué tanto de mi tiempo dedico a los demás. No solamente en ese tipo de actividades que son muy importantes, sino en la vida diaria también, ¿no? Con mis compañeros, a veces puede ser que uno no tenga mucho dinero para dar mucha limosna, casi que uno estaría pidiendo que le den a uno, pero lo que sí tenemos es, por ejemplo, tiempo, o tenemos unos talentos que el Señor nos ha dado,
uno entiende mejor las matemáticas o se le da bien tocar un instrumento musical, como me di cuenta ahora. Bueno, y entonces de pronto puedo compartir eso con el otro, explicar, sacar de mi tiempo para que pues compartirle y enseñarle y entender, ayudarle a entender. Lázaro deseaba saciarse no con las obras del banquete cotidiano, sino con las migajas que caían de la mesa. Es lamentable, ¿no? Y como ya dije, pues en general no es que las riquezas en sí sean malas, con el dinero se puede hacer mucho bien, se puede dar trabajo, se puede sacar adelante un hogar, se puede hacer muchas obras de caridad, pero ayuda a pensar el tema de la fraternidad cristiana, a la que se oponen esa soberbia y esa crueldad que vemos en este rico. Probablemente ninguno de nosotros se pueda decir que viste de púrpura y de lino, como pasaba con el Epulón, o que banqueteaba cada día. Pero sin darnos cuenta, sí que podemos cavar como un foso de cerrazón en los placeres materiales, el foso de olvidarnos de los demás y de la incapacidad de amar, como dice el autor. Y por eso acudimos en este rato de oración al Señor, que nos precede desde el sagrario y lo vemos hasta qué punto se bajó para hacerse cercano a nosotros, para facilitarnos que lo pudiéramos ver, aprender de Él. Él es el ejemplo de caridad por excelencia. Por eso dice, aprended de mí. Aprended de mí lo dice hablando de mansedumbre, humildad de corazón, pero también dice, por ejemplo, en la última cena, antes del banquete, lo primero que hace, siendo Él es el maestro, el jefe, el que dirige la cabeza, lo que hace es que coge una jofaina, una toalla y empieza a lavarle los pies a los apóstoles, que tendría que hacer el contrario, ¿no? Y lavar los pies en ese entonces era, pues hoy día también un poco, era la labor de un esclavo. Siempre sirve pensar que San Juan Bautista, cuando habla de la inferioridad que él tiene respecto a Jesús, dice, detrás de mí viene otro del que no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. O sea, esa obra de esclavitud, ¿no? Quitarle los zapatos. Pero no dice lavarle los pies. O sea, es que ya es como un extremo. Una cosa es quitarle los zapatos y otra es lavarle los pies. Porque pues eso es lo que hace Jesús con sus discípulos. Dice, si eso es lo que yo hago con ustedes, es lo que ustedes tienen que hacer entre ustedes mismos. Y por eso la liturgia conserva ese gesto en la misa del Jueves Santo, el lavatorio de los pies, que es muy impresionante. Una cosa es que uno, por ejemplo, lo hagamos con ustedes, simplemente, pues como, digamos, como que socialmente están bien. Otra cosa, y eso se lo aprendimos al Papa Francisco, que le gusta celebrar el Jueves Santo no en la catedral, con gente selecta, ¿no? con los principales cooperadores, con los muchachos que más colaboran, con la gente como de más cooperación en la iglesia, sino que se va para un hospital, para una cárcel, para un ancianato, y a esos es a los que les lava los pies. El año pasado lo hicimos en Calarcá, en una cárcel, y uno notaba como la gratitud de aquellos hombres de ver, hay alguien que me considera, ¿no? Soy digno, soy válido para la sociedad, ¿no? Para la sociedad de la iglesia, ¿no? Que vienen hasta aquí a besar, a lavarme los pies, a besármelos, que en el fondo es Jesucristo. Luego me impresionó ver un video del Papa que no solamente cumple esos gestos que son los que están mandados en el ritual, echar agua sobre el pie, besarlo y secarlo con la toalla, sino que después de eso les da un abrazo. Como él dice, los mira a los ojos y les da un abrazo. Tú estás aquí en la cárcel condenado por quién sabe qué delitos, justa o injustamente, pero Dios te ama, Dios cuenta contigo. Y esas personas, hay muchos testimonios de todo lo que significa para ellos ese gesto. Y ahora como Papa lo sigue haciendo, ¿no? Como decir, hombre, la sociedad me rechaza, no valgo, incluso algunos, la familia ya no los visita, y viene el vicario de Cristo a besarme los pies y a darme un abrazo, a decirme que valgo y a mirarme a los ojos y a sonreírme. Bueno, es lo que el Señor en el fondo nos invita a que todos hagamos. Lávense los pies los unos a los otros. No es que vamos a hacer eso materialmente, sino el gesto, a algunos nos toca pues, por nuestra misión, pero el gesto de sentirnos servidores de los demás. Todo lo que el Señor nos ha dado es para compartir. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Uno puede decir, uno de ustedes puede ser muy inteligente y tener muy buen promedio,
o bueno, tenía un gran talento, toca muy bien un instrumento, hace muy bien un deporte, tiene un cargo de elección, bueno, lo que sea, digamos, destacado dentro de sus compañeros. ¿Y eso es para qué? Para seguir subiendo, para llegar bien alto, para ganar alta plata, para ocupar cargos importantes. Pues puede que sea que sí, pero lo importante de todo aquello es para hacerlo rendir al servicio de los demás. Y por eso la Iglesia nos recuerda ahora, con este texto del Evangelio, que no podemos ser ricos epulones. Aquel hombre tendría que pensar, hombre, Dios me ha dado todo esto, ¿cómo lo hago servir? ¿Cómo lo hago rendir? Juan Pablo II decía que los bienes materiales no son malos. Hay gente que dice que los bienes materiales son malos, que el dinero es el estiércol del diablo, eso lo dice incluso algún santo. Pero no hay que tomarlo en el sentido negativo y decir, no, los bienes materiales son unos dones que el Señor nos da, de los cuales somos administradores. Y tenemos que dar cuenta. Por eso también todo esto ayuda, y esta parábola en concreto nos habla de que algún día nos enfrentaremos a un juicio y tendremos que decir, dame cuenta de tu administración, nos dirá el Señor. Y entonces tenemos que decir, bueno, como en la parábola de los talentos, me diste 5 talentos y yo los negocié, compré, vendí, invertí, y aquí hay otros 5 más. Otro dirá, yo no tuve 5 talentos, yo solo tuve 1 y lo moví y me gané otro más. No podemos ser como el tercero que dice, no, yo sabía que tú eras injusto, que tú eras un poco tiránico, lo escondí y aquí lo tienes. Entonces dice, mira, o sea, es un sentido de la justicia un poco curioso el de Dios, dice, se lo quita y se lo da al que tiene 10. Y a ese échenlo a las tinieblas exteriores. Por perezoso, ¿no? por egoísta, porque no se quiso complicar la vida. A nosotros el Señor nos invita a pensar que tenemos unos talentos, algunos serán bienes económicos, pero otros hay inteligencia, cada uno puede pensar, incluso en este rato de oración, pensarlo delante de Dios. ¿Qué talentos me ha dado Dios a mí? Pues ustedes están en algún grupo y ya eso es un talento, ¿no? El estar aquí representando pues una selección deportiva, un talento artístico, cultural, o el talento intelectual, ya eso es un regalo que Dios da. Hay gente a la que no se le da y es buena para otra cosa. Entonces, en nuestra oración podemos empezar por decirle a Dios, reconocer esos talentos. Cada uno piense cuál es el, no sé, iba a decir el principal talento, pero no solo el principal, 2, 3 talentos de los cuales tenemos que agradecerle al Señor. Es bueno también eso, una sana autoestima. Todos valemos, servimos para algo. Y eso es un regalo que Dios nos ha dado. Entonces, reconocerlo y agradecerle al Señor. Gracias, Señor, por este talento específico, por este otro y por el de más allá. Y podemos aprovechar para hacer examen, porque la oración también es un momento de introspección, de hablar, de diálogo con Dios. Es decir, Señor, otra persona con estos talentos, ¿qué jugo les habría sacado? ¿Cuánto los habría hecho rendir? ¿Yo qué he hecho con ese talento que me has dado? ¿No? Con esa moneda que me has entregado. La he duplicado, la he triplicado, le he sacado, bueno, no el doble, pero sí un poquito, o la tengo enterrado ahí para mí y no más. Y una manera de ver, bueno, uno puede sacar, mirar indicadores. Hombre, si soy bueno para la poesía, pues ¿cuántos poemas tengo escritos ya? Mejor aún, publicados. Si soy bueno para la música, pues cuántas canciones he hecho y cuántas he por ahí colgado ya en las plataformas. O si soy bueno, pues la cabeza, cuál es el promedio que tengo de mis estudios. Porque si podía, San José María decía, al que pueda ser sabio no le perdonamos que no lo sea. O sea, un tipo que puede ser un genio, que no necesita estudiar mucho porque le entra todo fácil, que tenga de promedio 3,8 cuando podía tener 4,5, dice, ¿por qué no tienes 4,5? No, porque yo no necesito estudiar. No, pues si estudiaras podrías llegar muy lejos, ¿no? Y podrías servirle más a la sociedad. Bueno, ¿qué tanto he hecho yo rendir esos talentos? Darle gracias a Dios por los talentos, hacer examen de qué tanto los he hecho rendir, nos daremos cuenta que podríamos dar más. Y por eso es lo bueno de la oración, para decir, uy, no vaya a ser yo un rico epulón, centrado en mí mismo, en comer y banquetear y vestirme, comprar ropa y comprar comida y nada más, sino que qué bueno que yo pudiera servir, ¿no? Zaqueo fue un pecador y hizo por lo visto actos de corrupción, pero después dice,
voy a dar el doble de lo que haya hecho y de ahora en adelante me dedico a servir. Mateo pues era publicano que tenía fama de corruptos, pero terminó de evangelista, de apóstol. Sacarle jugo a los talentos, ¿no? Aunque uno haya hecho cosas malas en el pasado, la invitación de la Cuaresma es a convertirse y a empezar una nueva vida. Pero sigamos con la parábola. El Catecismo de la Iglesia hace ver la actualidad de esta narración. Dice, en la multitud de seres humanos sin pan, sin techo, sin patria, hay que reconocer a Lázaro, el mendigo hambriento de la parábola. Todos podemos tener cercanos personas que tienen esas dificultades. En dicha multitud hay que oír a Jesús que dice, cuanto dejaron de hacer con uno de estos, también conmigo dejaron de hacerlo. Y al contrario, todo lo que hicieron con ellos, conmigo lo hicieron. Hace poco salía esa parábola, el capítulo 25 de San Mateo. Vengan benditos de mi Padre, entren en el gozo de su Señor, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, era peregrino y me acogieron, estaba en la cárcel o enfermo y vinieron a verme. Puras obras de misericordia. Dice, y nosotros cuando hicimos eso, entonces cada vez que lo hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hicieron. A mí alguna vez hice en una clase, acaba de sacar el Papa ese documento de Gaudete et Exsultate, gozaos y exultad, en que habla de las obras de misericordia, y entonces dice como preguntarles, ¿quién de ustedes ha dado, alguno de ustedes está aquí presente, ¿quién de ustedes ha dado de comer a un hambriento? Y salió alguien, sí, en mi familia, tal cosa. ¿Quién ha dado de beber a un sediento? Pues yo, tal cosa. ¿Quién ha vestido a un desnudo? Pues, y gracias a Dios, bueno, en un grupo de 20 y pico salió que todos habían hecho obras de misericordia de esas. Incluso salió que acababa yo de llegar de la cárcel esta de la Semana Santa, entonces salió también la obra de misericordia de visitar a los encarcelados, un poquito la más escasa. Bueno, pues cada vez, decía yo, cada vez que hemos hecho eso, el día del juicio, alguna de ellas hablaba de que había hecho unas plastilinas, le había enseñado a unos niños a divertirse, unos niños muy pobres, a hacer muñequitos con plastilina. Bueno, el día del juicio, Jesús te va a decir, ese niño al que le divertiste y al que le enseñaste a usar las plastilinas y que le diste una tarde de alegría, ese niño era yo. Ese que besaste los pies encarcelado, ese que tuviste un rato para escucharle su cuento, que él era inocente, que él no había hecho nada y tal, ese era yo, es Jesucristo que estaba ahí encarcelado. Ese que pobre, viejito, que no lo visita nadie, que está ya abandonado en el ancianato, que no tiene quien le cuenta sus historias de la guerra y tal, ese era yo. Ven al seno de tu Padre porque era yo el que le hiciste esas obras buenas de caridad. Por eso la Cuaresma es un tiempo para decir limosna, servicio, generosidad, misericordia. Ser solidarios con el sufrimiento ajeno. ¿Cuánto bien nos hace, por ejemplo, esa campaña de comunicación cristiana de bienes que los episcopados organizan en Cuaresma? Porque un poco es, no simplemente deme limosna, sino ofrezca sacrificios. Hay gente que dice, bueno, en Cuaresma no fumo, por decir algo. Y entonces ese dinero que gastaría en cigarrillos, los meto en una pequeña alcancía y eso es lo que dono como limosna cuaresmal. O alguien que dice, pues no voy a parrandar en Cuaresma. Y esos miles, que son bastantes, de cada salida que me ahorro, pues se va para los pobres. O bueno, cada uno verá cómo puede sacrificar gustos, caprichos, también aficiones nobles, para dedicar el importe de ese sacrificio al servicio de los menos favorecidos. Con esa campaña, me contaba un amigo que maneja esos dineros, han hecho casas, pero miles de casas, con lo que se recoge, porque es una campaña específica, entonces pues porque habitualmente las limosnas tienen como su destinación habitual, ya hay que pagar luz, hay que pagar flores, hay que pagar empleados, hay que pagar impuestos ahora cada vez más grandes, etcétera. Pero este dinero específico, y hay que patrocinar pues todas las labores de solidaridad que patrocina la Iglesia, para los niños, para los pobres, para los enfermos, para los ancianos. Pero entonces en Cuaresma llega un dinero específico que es de la comunicación cristiana de bienes, de eso que la gente ha dado por Cuaresma. Pues con ese dinero de todo el país se han construido miles de casas. Qué bueno, ¿no? Qué labor tan bonita. Y se han hecho pues muchas otras cosas para damnificados, etcétera. Pero no podemos reducir la caridad cristiana a esos 40 días del año. Todo momento es bueno para pensar en esa multitud de hermanos necesitados.
desde el comienzo la Iglesia se ha caracterizado por el cuidado de esas obras de caridad. El Papa Benedicto siempre explica, caridad junto con el anuncio del Evangelio y junto con el culto, la liturgia. Porque si es solo obras de misericordia, puede terminar como reducida a una especie de ONG. Pues digamos, para eso está la Cruz Roja. La Iglesia hace muchas cosas muy buenas, pero no es solo eso. Y en África, por ejemplo, cuando dicen que hace la Iglesia con la plata, dicen, pues en África no hay ninguna institución que haga tanto bien por los enfermos, por ejemplo, por los de SIDA, y hay miles de escuelas, de dispensarios médicos, de clínicas, en los lugares más apartados. Eso no es negocio para nadie y llevada además por centenares de personas que están allá. Ustedes saben que hay una monja colombiana secuestrada, por ejemplo, gente que dedica su vida a ir allá, a gastarla al servicio de sus hermanos más desfavorecidos. Bueno, pues pensar, la Iglesia hace eso, obras de misericordia, pero también anuncia y también ama a Dios, hace oración. Donde falte alguno de los tres, la evangelización cojea. La Iglesia tiene que ir de la mano, o si solo hace oración y liturgia y se olvida de los pobres, también está mal, porque está ahí como autorreferencial, diría el Papa, ¿no? O si solo se dedica a predicar y a hacer labor social, pero no reza, también está mal, porque se ha olvidado que esto es con Dios, o sea, que esa obra de misericordia es Dios que la hace a través de nosotros, y es Dios el que pone el incremento y es Dios el que da su gracia. Por eso el origen y la actualidad de los hospitales, de las instituciones benéficas, fue el apostolado cristiano. Pero no podemos escondernos detrás de esas fundaciones. Tenemos que hacer nuestra aportación personal. Y vamos pensando, yo, ¿cómo puedo sacarle más jugo a mis talentos? ¿Cómo puedo servir más? ¿En qué fundación puedo ayudar? ¿O a qué persona también cercana? Puede ser que el propósito de esta meditación del servicio a los demás no sea participar en la Semana Santa Solidaria o ayudar en la Misión Sabana, sino perdonar a mi papá, o pedirle perdón a mi hermano, o visitar a una tía que tiene cáncer pues a 45 minutos de mi casa, que me da mucha pereza ir hasta allá y no tengo tiempo porque hay mucho que estudiar. Bueno, es decir, mi sacrificio en Cuaresma es, en el fin de semana, le dedico toda una tarde a visitar a la tía. O visitar el ancianato, o visitar el orfelinato, o visitar un hospital. Esa aportación personal puede ser también con nuestra ayuda económica. Por ejemplo, el diezmo que está previsto en la Iglesia, aportar lo que uno se gana en un día del año, pues ponerlo como limosna para que el Papa lo destine a tantas obras de solidaridad, pero también arrimando el hombro. Muchas veces más que el dinero, las personas esperan una sonrisa, un rato de compañía, sentirse valoradas como hijos de Dios. Además, podemos colaborar también en las iniciativas apostólicas de la parroquia, en la catequesis a los niños que se preparan para recibir los sacramentos, o preocuparnos por la formación cristiana de nuestros colegas, quizá fomentando con ellos círculos de estudio del compendio del catecismo, de moral profesional o de otros textos de contenido doctrinal. Pero la caridad cristiana no se reduce a eso, sino que también comienza por casa. Siempre me gusta decir ese refrán de la gente que dice por ahí, luz de la calle, oscuridad de la casa. Pues no debe ser el caso. Ojalá seamos muy solidarios en la calle, pero sobre todo empezar por casa. La relación con los hermanos, con los padres, con los vecinos, con los compañeros, con los colegas, personas que quizá pueden ser más difíciles de tratar. Con ellas habrá que hacer un pequeño propósito para acercarnos, para comprenderlas, para evitar lo que desune. Me acuerdo mucho de San José María. Tenía un colega, un curita viejo, que está un poquito enfermo de la cabeza, entonces era difícil tratarlo. Y entonces se propuso, todos los miércoles lo invito a almorzar. Y además lo mandaba a recoger en carro, lo traía, y era un almuerzo larguísimo porque el viejito hablaba y no paraba de hablar. Y entonces él decía, el miércoles, que es el día de San José. Entonces se imaginaba que era San José y procuraba atenderlo con bastante cariño. Y el otro no agradecía porque era pues enfermito. Pero es un pequeño detalle que uno puede decir, bueno, a ver, ¿a quién puedo atender mejor? ¿A quién le puedo servir? ¿A quién le puedo escuchar? ¿A quién me le puedo acercar para comprenderlos, para evitar lo que desune? San Juan Pablo II decía, con base en su experiencia personal, que el hombre se afirma a sí mismo de manera más completa dándose. Y ponía ejemplos de entrega a los demás. Las madres,
el mejor ejemplo, nuestra propia madre, los soldados y las personas que se entregan a Dios en el celibato. Cada uno puede buscar propósitos, ya que estamos acabando, para servir más, comenzando por la propia casa, cumplir el horario, facilitar la limpieza, el orden, el silencio, el trabajo, hacer rendir el agua caliente, dejar el televisor a los demás, ver con ellos el programa que nos gusta menos, servir en la cocina, en el comedor, preguntar por las cosas de los demás. Uno llega cansado de la universidad o del trabajo y que me den la comida y me acuesto a dormir, pero no, mi mamá también llega cansada, mi papá también está cansado, mi hermanita está cansada. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el colegio? Papá, ¿qué tal el trabajo? Mamá, ¿cómo te fue hoy? Esperar a que se sirvan todos antes de comenzar a comer, preocuparse por sus necesidades, por sus alegrías, resaltar lo positivo, omitir temas desagradables, ser caballerosos en el deporte, el que tenemos partido, ¿no? Saber ganar, saber perder, ganar con altitud, perder con nobleza, rezar por los demás. Bueno, hay tantos detalles. Por aquí tengo una cita, ya se acabó. El esfuerzo por ser más sencillos, por no llamar la atención, por rechazar la pedantería, la jactancia, el aire de suficiencia, hábitos que dificultan el trato con Dios y con los demás. Será conveniente recordar con frecuencia la necesidad de olvidarse de uno mismo, mortificar la imaginación, no hacer caso de fantasías ni de preocupaciones irreales o futuras que probablemente nunca tendrán lugar. No agrandar pequeñeces, que el amor propio tiende a aumentar de modo desproporcionado. Evitar los enfados que surgen de susceptibilidades o de sospechas infundadas o temerarias. Pero bueno, ya terminamos. La Virgen es un ejemplo vivo de ese espíritu de servicio que hemos contemplado. El primer milagro de Jesús es fruto de ese estar en la fiesta de Caná, no para que la sirvieran, sino para servir a los demás. Y por eso fue la primera que se dio cuenta que el vino se estaba agotando. Pidámosle a ella que en nuestra vida se cumpla el programa de Jesús, que no seamos ciegos de corazón como ese rico Epulón, sino que hagamos lema de nuestra vida las palabras de Jesús: yo no he venido para ser servido, sino para servir.